Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo desde la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy me acompaña el licenciado Amado Lozano, secretario de Estudio y Cuenta. Bienvenido. Gracias, Alejandra. Buenas tardes. En la sesión pública de este miércoles 17 de octubre se van a resolver 19 juicios en total, 8 de ellos son juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Tendremos 6 juicios electorales, 4 juicios de revisión constitucional y un recurso de apelación. Coméntanos, Amado, cuáles son los temas que se van a estar abordando. Pues mira, como bien comentas, esencialmente los asuntos son del Estado de México y del Estado de Hidalgo. Destaca en mi concepto el recurso de apelación 71, es un medio de impugnación que es producto o consecuencia de la decisión que hizo Sala Superior sobre el tema de los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos ahora con motivo del proceso electoral, y concretamente la parte que se escinde a favor de la Sala Regional Toluca son 3 sanciones sobre campañas de senadores y 2 de diputados, ¿no? Son multas, son sanciones pecuniarias, y son las que se vienen controvirtiendo. Recordemos que el contexto de estos asuntos es que se tiene que registrar con oportunidad y de manera periódica en el sistema electrónico que tiene el Instituto Nacional Electoral activado todos los movimientos sobre los gastos que van erogando los partidos con motivo de los procesos electorales. Adicionalmente hay algunos juicios electorales donde se vienen cuestionando las determinaciones del Tribunal Electoral en procedimientos especiales sancionadores, en donde se tuvieron como no acreditadas las violaciones que se le imputaban a los partidos políticos, concretamente los juicios electorales 15 y 17, que tienen que ver con la presunta realización de el reparto de unos boletos con número de folio para la celebración de una rifa que le imputan a los candidatos de la coalición, a través de los cuales ellos condicionaban de alguna manera, y es como se viene haciendo valer en los juicios, la obtención del voto, ¿no? Bajo la promesa de que en esa rifa se entregarían viviendas. Tenemos también algunos asuntos, juicios ciudadanos y 2 juicios electorales que tienen que ver con asuntos que ya fueron objeto de estudio en algún momento en sesiones pasadas por la Sala Regional, con violencia de género en el municipio de Jaltenco, y que ha sido recurrente la impugnación de varios actos, desde el pago de dietas hasta la negativa de entrega de cierta información a la regidora que ha promovido los medios para desempeñar de manera adecuada su encargo, ¿no? Algunos vendrán por temas incidentales, otros por vicios propios de resoluciones definitivas, pero hay todo un contexto en estos juicios. Muy bien, pues 19 juicios provenientes de los estados de México e Hidalgo, en donde los principales temas son el acceso y el ejercicio al cargo, violencia política de género, pago de dietas, así como informes en ingresos y gastos de campaña. Vamos a ver qué es lo que resuelven la magistrada y los magistrados el día de hoy. Los invitamos a que se queden con nosotros, ya están por entrar a esta Sala Regional y volvemos en breve para comentarles qué se resuelve aquí en la Sala Regional Toluca. Buenas tardes. Se abre la sesión pública de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, licenciado Israel Herrera Severiano, haga constar el quórum legal de asistencia e informe sobre los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta. Le informo que se encuentran presentes el magistrado Alejandro Lavida Van de Juárez, el magistrado Juan Carlos Silvadaya y usted, quienes integran el pleno de esta Sala Regional, por tanto hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 8 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 6 juicios electorales, 4 juicios de revisión constitucional electoral y un recurso de apelación, cuyas claves de identificación, nombre de los recurrentes y nombre de las autoridades responsables se precisan en la lista de los asuntos fijada en los estrados de esta Sala Regional y publicada en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, señores magistrados, magistrada presidenta. Señores magistrados, pongo a su consideración el orden del día. Si están de acuerdo con él, sírvanse manifestarlo de manera económica.
Una vez aprobado el orden del día, secretario de Estudio y Cuenta, licenciado René Arau Bejarano, informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Alejandro David Abante Juárez. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta con los juicios ciudadanos 712 y 733 de este año, promovidos por Noel Blanca Sánchez para impugnar las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de México relacionadas con su pretensión de permanecer en el cargo de 12º regidor propietario del Ayuntamiento de Nicolás Romero. En primer término, se propone acumular los juicios toda vez que existe conexidad en la causa. La materia de controversia y los agravios del actor en ambos juicios giran en torno de una presunta omisión del ayuntamiento responsable de llamarlo a ocupar el cargo que ocupó durante el periodo en el que el regidor propietario solicitó licencia, al considerar que la ausencia del regidor propietario era definitiva. Al respecto, se propone calificar infundado el agravio relativo a que el tribunal responsable no valoró todas las constancias existentes en autos, toda vez que se advierte que el tribunal sí analizó el contenido de las solicitudes presentadas por el regidor propietario al secretario del ayuntamiento y concluyó que la licencia se otorgó para un periodo que concluyó el 6 de julio pasado, conforme a la normativa municipal aplicable, razón por la cual el regidor ausente se debía reintegrar de inmediato a su cargo. Por otra parte, se considera que los agravios son inoperantes porque el actor omite controvertir las consideraciones de la sentencia en las cuales determinó que no existió la omisión de llamarlo a ocupar el cargo de regidor. Las razones por las cuales consideró que la ausencia del regidor propietario en su cargo se justificó, ni las relativas a que en la solicitud de licencia operó la afirmativa ficta, conforme a diversos precedentes de la Sala Superior de este Tribunal Electoral Federal. En consecuencia, se propone confirmar las sentencias impugnadas. Es la cuenta. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto. Secretario General, procede a tomar la votación. Claro, maestro. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo. Gracias, maestro. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Son mi consulta. Gracias, maestro. Magistrada Marta Martínez. A favor. Gracias. Magistrado, el proyecto de la cuenta está aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en los expedientes STJDC 712 y 733, ambos de 2018 acumulados, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios mencionados. Segundo, se confirman las sentencias impugnadas. Secretario de Estudio y Cuenta, continúa con el informe de los asuntos. Con su autorización. A continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 715 de este año, promovido por Margarita Santos Mendoza, a fin de promover lo que denominó medidas preparatorias a juicio, con la finalidad de que se requiriera diversos documentos relacionados con el proceso de elección para los cargos de la dirigencia del Comité Central Ejecutivo de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la Confederación Nacional Campesina en el Estado de Hidalgo. En la propuesta se propone desechar la demanda, toda vez que el medio intentado no corresponde con los que este órgano jurisdiccional deba conocer en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ya que en el caso no existe una controversia y tampoco existe un acto definitivo electoral impugnable. En consecuencia, se propone el desechamiento de plano. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto. Secretario General, proceda a tomar la votación. Sí, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo con la propuesta. Gracias. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Es mi proyecto. Gracias. Magistrada Marta Martínez. A favor. Gracias. Magistrado, el proyecto es aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CTJDC 715/2018 se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda. Secretario de Estudio y Cuenta, continúa con el informe de los asuntos. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio ciudadano 718 de este año, promovido por Ernesto González García, en contra de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, que desechó la demanda presentada para controvertir la validez de la elección del Ayuntamiento de Catepec, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico del actor. El actor refiere como un primer agravio la falta de fundamentación y motivación de la sentencia. Al respecto, en el proyecto se propone infundado el agravio, ya que el tribunal local sí refiere las razones y fundamentos por los cuales el actor no tiene interés jurídico, aunado a que el propio actor refiere que no participó en la designación del proceso interno de candidatos del PT. Asimismo, se considera inoperante, ya que el actor no endereza ningún agravio en contra de los razonamientos vertidos por el tribunal responsable. Por lo que hace al resto de los agravios, en el proyecto se consideran inoperantes al tratarse de una reiteración. En consecuencia, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados.
Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto. Secretario General, proceda a tomar la votación. Claro, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo con la ponencia. Gracias. Magistrado Alejandro Ávila Vante Juárez. En favor del proyecto de cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Martínez Guarneros. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado, el proyecto de la cuenta es aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CTJDC 718/2018 se resuelve. Único. Se confirma la resolución impugnada. Secretario de Estudio y Cuenta continúa con el informe de los asuntos. Con su autorización. Se da cuenta con el proyecto del juicio ciudadano 730 de este año, promovido por Yuritsi Jocelyn López Oropesa en su calidad de síndica municipal del Ayuntamiento de Jaltenco, a fin de controvertir la determinación del Tribunal Electoral del Estado de México en relación a lo ordenado en el apartado de garantías de no repetición. En el proyecto se propone calificar como fundado el motivo de disenso, ya que lo ordenado por el tribunal responsable resulta contrario a lo establecido en el artículo 127 constitucional, pues hace depender, aún en grado de posibilidad, el pago de las dietas de la actora ya ganadas en juicio a la aprobación de un plan de austeridad por parte del Cabildo. En consecuencia, en la materia de la revisión, se modifica la sentencia para el efecto de que se deje sin efectos lo ordenado por el tribunal local a partir del punto 3 del capítulo de garantías de no repetición, a efecto de que la actora le sean cubiertas las dietas adeudadas. Es la cuenta. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto. Magistrado Avante, por favor. Gracias, presidenta. Bueno, este asunto deriva ya de un contexto en el Ayuntamiento de Jaltenco, pero ciertamente, más allá de cualquier tema, el criterio que les propongo en este asunto tiene cierta relevancia, sobre todo en el contexto que estamos viviendo en nuestro país y en la circunscripción, y esto es: se está presentando el fenómeno, o aquí lo manifiestan los integrantes del Cabildo, en el sentido de que existe una imposibilidad para cubrir las dietas y los pagos a los integrantes de los ayuntamientos. Y aquí pareciera ser como que se diseñó alguna especie de plan o programa en el que se dejan de cubrir las dietas o la remuneración a los integrantes del Cabildo. Con independencia que en el caso de la actora este tema ya había sido dilucidado y estaba determinado que se tenían que cubrir las remuneraciones a la actora, lo cierto es que en el proyecto les estoy proponiendo asumir un criterio en el que, en el contexto del artículo 127 constitucional, al ser una remuneración irrenunciable la que deben tener los integrantes de los cabildos, no es factible que ningún plan de austeridad o programa de ahorro o esta circunstancia haga que no se cubran las dietas de los integrantes de los ayuntamientos. Esto es, cualquier plan de austeridad o de ahorro que se planee o que se diseñe por parte de los ayuntamientos tendrá que tocar o dirigirse a otros ámbitos, pero no puede materializarse en la suspensión del pago de dietas de alguno de los integrantes del Cabildo. Y esto deriva directamente de lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución, porque señala que es un derecho irrenunciable el que se otorga al derecho de la función. Los servidores públicos de la Federación, de los estados, dice el artículo, del Distrito Federal y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Y en este sentido, el artículo 147 de la Constitución del Estado de México señala, entre otras cosas, que los miembros de los ayuntamientos y demás servidores públicos municipales recibirán una retribución adecuada e irrenunciable por el desempeño de su empleo, cargo o comisión que será determinada en el presupuesto de egresos. Aquí, en el caso, el Tribunal Electoral del Estado había señalado, en lo que ellos identificaron como una garantía de no repetición, el tema de que cuando se sometiera a consideración del Cabildo el plan de austeridad, se hiciera un calendario para saber en qué momento se le iban a dejar de pagar
a unos regidores y en qué momento se le dejaban de pagar a otros. A mí me parece ser que este programa o este proyecto que se pretendía hacer, el plan de austeridad puede involucrar cualquiera de los aspectos o ejecución de gastos de los ayuntamientos, pero no aquellos que tienen expresamente señalado y constitucionalmente un carácter de irrenunciable. Y es que la naturaleza o la esencia de una remuneración prevista constitucionalmente es garantizar, entre otras, la independencia del funcionamiento de los ayuntamientos. El tener la certeza de que no se va a afectar la remuneración de los integrantes de un ayuntamiento cursa porque eventualmente la mayoría de un ayuntamiento puede aprobar disminuir la percepción de uno o de otro integrante o bien en su conjunto, y esto puede afectar necesariamente la independencia del órgano. La remuneración establecida en la Constitución no es un tema gratuito, no es un tema que se le haya ocurrido al constituyente o es un tema gracioso que sea un beneficio para quienes colaboran, es la retribución por un trabajo desempeñado, es la retribución por la prestación del servicio público. Y en este sentido, creo que cualquier plan de austeridad no puede involucrarse para afectar las remuneraciones de los servidores públicos que están en funciones. Luego entonces, si se quieren hacer economías, si se quieren hacer o absorber algunos gastos para poder afrontarlo, esto es algo que el ayuntamiento tiene que hacer tomando en consideración desde el principio del ejercicio fiscal que no puede tocar las dietas de los regidores, no puede tocar las dietas del presidente municipal, porque estas están previstas constitucionalmente como irrenunciables y irreductibles, pero además debe tener la precaución de no invertir los recursos que se deben destinar a eso a otras finalidades y después estar reduciendo los gastos de las dietas de los regidores. Esto pone en riesgo la función municipal, porque con toda claridad, un integrante de un cabildo que no reciba una retribución por el trabajo que está prestando, pone en riesgo su subsistencia personal y la de las personas que viven con él, e incluso de la función misma. Por esto es que creo que este tema de recortar las prestaciones o las remuneraciones o recortar no debe ser visto a la ligera, ni se trata de planes de austeridad. Es un tema que tiene que cursar por un análisis claro de cómo está diseñado el orden constitucional en nuestro país. El orden constitucional está diseñado que la prestación del servicio público tiene una remuneración irrenunciable y tiene una remuneración que está salvaguardada por el orden constitucional. Es por ello que creo que en el asunto que les someto a consideración de ustedes se aborda el caso concreto de la actora, porque es quien ha venido a demandar esto, pero ciertamente sí se hace énfasis, y cito textualmente a fojas 18 del proyecto que les someto a su consideración. En este contexto, esta sala regional considera que derivado del orden constitucional, cualquier plan de austeridad que se implemente no puede alcanzar la posibilidad de que les dejen de ser cubiertas las dietas a los titulares del cabildo, pues ello atentaría directamente al derecho político de quienes ejerzan el cargo. Yo estoy convencido de que esta forma de reducir los gastos por parte del ayuntamiento atentando directamente contra las remuneraciones de los integrantes resulta ser inconstitucional, y por ello es que les propongo revocar la determinación impugnada solo por cuanto hace, modificarla solo por cuanto hace a este punto tercero de lo que denominó el tribunal como garantías de no repetición. Y en este punto tercero lo que ordenaba era que en el plan de austeridad que se implementara se deberá determinar las fechas en las que a cada uno le será descontada alguna de sus dietas. Para mí esto no es asequible, no debe descontarse las dietas a ninguno de los integrantes del cabildo y menos aún a la actora, porque la actora ya había obtenido el beneficio en juicios anteriores. Es cuanto, magistrada presidenta. Magistrado Silva. Sí, magistrado Ante. Anticipo que acompaño su proyecto. Me parece un planteamiento verdaderamente importante y sobre todo el pronunciamiento que se hace en el mismo, y se invoca el artículo 147 de la Constitución Política del Estado de México, en el que se hace referencia que el gobernador
los diputados, los magistrados de los Tribunales Superior de Justicia y de lo Contencioso Administrativo, los miembros del Consejo de la Judicatura, los trabajadores al servicio del Estado, los integrantes y servidores de los organismos autónomos, así como los miembros de los ayuntamientos y demás servidores públicos municipales recibirán una retribución adecuada e irrenunciable por el desempeño de su empleo, cargo o comisión que será determinada en el presupuesto de egresos que corresponda. Definitivamente, pues no cabe la menor duda que, como en todos sus proyectos, siempre la fundamentación y motivación son siempre acordes y acompañar ese proyecto. Sí, magistrado Silva. Gracias, magistrado. Pues en efecto, el proyecto se ocupa fundamentalmente, como lo se refirió en la cuenta y también lo puntualizó el magistrado en su intervención, se hace énfasis en la parte relativa a las garantías de no repetición. Esto implica que las demás razones que aparecen en el proyecto quedan incólumes, y en este sentido lo que se está proponiendo por el magistrado ponente precisamente cursa por la modificación de la resolución impugnada, y en esta parte que tiene que ver precisamente con el establecimiento de un plan de austeridad, porque se trata de cuestiones que resultan irrenunciables, lo relativo a las percepciones en términos de lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Federal. Y en este sentido, la sentencia que es recurrida, hay un apartado que tiene que ver precisamente con la determinación de que se presenta una situación de violencia política contra la actora en esa instancia, y esa parte pues es muy importante, y también se hace la exposición de qué forma se estuvo realizando esta situación hacia la actora en el juicio para la protección de los derechos político-electorales local. Entonces, atendiendo esta circunstancia y los alcances de la propuesta, es que también anuncio que voy a estar de acuerdo con la misma. Es cuanto, magistrado presidente y magistrado Dante. Sí, magistrado Silva. ¿Algún comentario adicional? Por favor, secretario general, proceda a tomar la votación. Claro, maestro. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo con el proyecto. Gracias, maestro. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Es mi consulta. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarneros. A favor. Gracias. Magistrada, el proyecto de la cuenta está aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CTJDC 730/2018 se resuelve. Único, en la materia de revisión se modifica la resolución impugnada para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria. Secretario de Estudio y Cuenta continúa con el informe de los asuntos. Con su autorización. A continuación se da cuenta con los juicios electorales 15 y 17 de este año promovidos por el Partido Revolucionario Institucional y Morena en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México recaída al procedimiento especial sancionador 307 de este año, por la que se declaró inexistente la violación atribuida a Óscar Hernández Mesa, otrora candidato a la presidencia municipal de Calimaya por la coalición por el Estado de México al frente. La consulta propone calificar de infundados los agravios relacionados con una supuesta falta de rigor científico de la resolución, pues del análisis de esta se concluye que está fundada y motivada y que cumple con el principio de congruencia. Los agravios relacionados a la indebida valoración de las pruebas por parte de la responsable son infundados e inoperantes, porque del acervo probatorio lo único que se acredita es que 4 ciudadanos aseguran haber recibido el boleto de una rifa, sin que esté acreditado que efectivamente lo que recibieron corresponda al boleto de una rifa, y menos aún que efectivamente se haya realizado la misma. En este tenor, al no estar acreditada la conducta denunciada, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, Presidenta. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto. Secretario general, proceda a tomar la votación. Claro, maestro. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo con la propuesta. Gracias. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Es mi proyecto. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarneros. A favor. Gracias. Magistrada, el proyecto de la cuenta está aprobado por unanimidad de votos.
En consecuencia, en los expedientes STJE 15 y 17, ambos de 2018 acumulados, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios antes mencionados, por lo que deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia en el expediente acumulado. Segundo, se confirma la resolución impugnada. Secretario de Estudio y Cuenta continúa con el informe de los asuntos. A continuación se da cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio electoral 20 de este año, promovido por Armando Ramírez Ramírez, presidente municipal del Ayuntamiento de Jaltenco, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México en el juicio ciudadano local 398 y su acumulado 459. En el proyecto se propone desechar el juicio por falta de legitimación. Lo anterior, al razonar que las autoridades en el orden federal, estatal o municipal, así como los órganos de los partidos políticos nacionales o locales, no están facultados para acudir a este tribunal electoral cuando han formado parte de una relación jurídico-procesal como autoridad u órgano partidista responsable. En suma, la propuesta destaca que lo planteado en la demanda no encuadra en alguna de las excepciones contempladas para tener por satisfecho el requisito de procedibilidad mencionado, ya que lo que se pretende controvertir son las consideraciones en las que el tribunal responsable sostuvo la resolución impugnada, en defensa directa de su acto, sin argumentar algún derecho personal o bien la incompetencia del tribunal resolutor. Por tanto, se propone desechar la demanda de mérito. Es la cuenta magistrada, magistrados. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto. Secretario general, proceda a tomar la votación. Sí, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Conforme con la ponencia. Gracias. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Con mi consulta. Gracias. Magistrada Marta. A favor. Magistrada, el proyecto de la cuenta es aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente STJE 20/2018 se resuelve único, se desecha el juicio electoral. Secretario de Estudio y Cuenta continúa con el informe de los asuntos. Con su autorización, Presidenta, se da cuenta con el juicio electoral 23 de este año promovido por José Luis Juárez Guerrero, tesorero municipal del Ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México, en contra de la resolución emitida por el Tribunal Electoral de dicho Estado en el expediente de los juicios ciudadanos locales 398 y 459 acumulados, en la cual, entre otras cosas, se condenó al referido ayuntamiento al pago de diversas dietas, así como a tener por acreditada violencia política de género en contra de la síndica municipal. En primer término, se dice que el actor se encuentra legitimado para promover el juicio al encontrarse en uno de los supuestos de excepción, ya que, aunque fue autoridad responsable, en el juicio de origen, alega violaciones personales a su esfera jurídica. El actor refiere en esencia que la falta de pago de diversas dietas a la síndica de ningún modo puede traer por consecuencia concluir que se ejerció violencia política de género en su contra. Se propone desestimar los agravios al razonarse que la responsable efectivamente valoró de forma adecuada las pruebas, atendiendo a diversos asuntos relacionados con el caso. Igualmente, que resultó apegado a derecho su actuar en el sentido de juzgar con perspectiva de género, considerar los antecedentes del caso, valorar de forma atinada el material probatorio en el juicio impugnado, así como ponderar la situación de desigualdad de género y violencia. Por lo anterior, es que se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, Presidenta. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto. Secretario general, proceda a tomar la votación. Claro, magistrado Juan Carlos Silva Daya. En favor de la ponencia. Gracias, magistrado. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Es mi consulta. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Martínez Guarneros. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado, el proyecto de la cuenta es aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente STJE 23/2018 se resuelve único, se confirma la resolución impugnada. Secretario de Estudio y Cuenta concluye con el informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Alejandro David Abante Juárez. Con su autorización. Finalmente, se da cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de apelación 71 de este año, formado con motivo del acuerdo por el cual la Sala Superior determinó la decisión de la demanda del recurso de apelación 272, interpuesto por la coalición Todos por México, a fin de que esta sala regional resolviera los planteamientos respecto de 3 conclusiones relacionadas con el dictamen consolidado relativo a los informes de ingresos y gastos de senadores y diputados de los estados de Hidalgo, Colima y Estado de México. En el proyecto de cuenta se propone lo siguiente. Respecto de la conclusión relacionada con la omisión de reportar en el CIF gastos por concepto de propaganda y gastos operativos de los eventos realizados, es infundado el agravio, ya que la autoridad responsable sí tomó en cuenta las razones de la coalición y estas no son suficientes para subsanar las observaciones, y por lo que hace a las facturas con las que pretende acreditar la observación, estas se refieren a otro evento.
Por lo que hace a la conclusión relacionada con la omisión de comprobar los gastos realizados por concepto de paquete de servicio de publicidad en vía pública, el agravio es infundado, ya que contrario a lo señalado por la coalición, la autoridad sí fue exhaustiva en el proceso de fiscalización, evidenciando gráficamente las inconsistencias observadas. Por último, referente a la conclusión en la que el Instituto Nacional Electoral determinó que se omitió realizar verazmente el registro contable de una operación en tiempo real, excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, el agravio es infundado, ya que, como se indica en el proyecto, la coalición, conforme al reglamento de fiscalización, sí se encontraba obligada a registrar las operaciones contables de manera oportuna. En consecuencia, en el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, Presidenta. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto. Secretario General, proceda a tomar la votación. Con gusto, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo. Gracias. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Es mi propuesta. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarán. A favor. Gracias. Magistrada, le informo que el proyecto de la cuenta es aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CTRAP 71/2018 se resuelve único. Se confirma la resolución impugnada. Secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Rocío Arriaga Valdés, informe de los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia relativos a los juicios Electoral 21, Ciudadano 728 y de Revisión Constitucional Electoral 189, todos de este año, promovidos por Armando Ramírez Ramírez, Crisanta Judith Varela Rodríguez y el representante del partido político Morena, respectivamente, por los que se impugnan en los 2 primeros juicios citados el incidente de incumplimiento de sentencia de 20 de septiembre del año en curso dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México en el juicio ciudadano local 48 y en el último juicio señalado la sentencia dictada el 2 de octubre del año en curso por el citado tribunal en el juicio de inconformidad 11 del presente año correspondiente al municipio de San Mateo Atenco. En los 2 primeros proyectos de la cuenta citados, se propone desechar el juicio electoral 21 y sobreseer el juicio ciudadano 728 al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, apartado 1, inciso C, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral relativa a la falta de legitimación activa del actor. Esto es así en virtud de que los actores fungieron como autoridad responsable en el medio de impugnación local donde se dictó la resolución que ahora combaten. Por lo que hace al juicio de revisión constitucional electoral 189, se propone desechar de plano la demanda porque de anular las casillas impugnadas no sería determinante para el cambio de ganador o en su caso para la nulidad de la elección. Esto es, no se actualiza el requisito de procedibilidad consistente en que la violación reclamada sea determinante para el resultado de la elección, de conformidad con lo establecido en el artículo 86, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto. Secretario General, proceda a tomar la votación. Claro que sí, magistrada. Tomo votación respecto al juicio ciudadano 728, juicio electoral 21 y juicio de revisión constitucional electoral 189. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. En favor de los proyectos de cuenta, con excepción del JDC 728, porque en mi concepto tendría que conocerse en el fondo. Gracias, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. A ver, en el mismo sentido que el magistrado Abante. Sí. Entonces, Permítame. sí. Sí. Magistrada Marta Martínez Guarneros. Es mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado, informo que el proyecto de la cuenta del juicio electoral 21, así como el juicio de revisión constitucional electoral 189, han sido aprobados por mayoría de votos, y en el caso del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 728, en este caso han sido rechazados por mayoría de votos de los magistrados Juan Carlos Silva Daya y el magistrado Alejandro David Abante Juárez. Sí, atendiendo a que ha sido rechazado el proyecto en una de sus partes y que ello implica a determinados juicios en particular, si no tienen inconveniente, de acuerdo a la lista que se lleva para tal efecto en la Secretaría General de Acuerdos, se proceda al engrose respectivo. Sería engrose o returno.
El 728. Porque viene proponiendo sobreseer. Entonces es improcedencia. No sé si sea en turno. Que ya estaba admitido, ¿no? Ya está admitido, correcto. Entonces es engroso. Sí, magistrado. Sería el magistrado Juan Lo estoy sometiendo a la votación de los señores magistrados. Sí, de que sí, están de acuerdo adelante, con el sí. engrose. ¿Sí? Sí, Muy bien. Entonces, por favor, si nos dice quién está en la El lista. magistrado Juan Carlos Silva Yacena. ¿De acuerdo con que sea el magistrado? Sin problema. De acuerdo. Sí, Muy bien. efectivamente. Entonces, haría el engrose y para presentarlo en una sesión posterior, o ya es en cuanto a la cuestión de la... Sí, Precisamente sí, por eso sí, es que analizaba yo si se tratara de algún caso excepcional, porque en el caso la propuesta venía sobreseyendo, entonces tendríamos que entrar a fondo en el asunto y hacer la valoración. No sé si alcance el plazo de las 24 horas para hacer el engrose, sobre todo si es que se tuviera que hacer algún trabajo adicional en la instrucción del asunto, si se tuviera que requerir algo o cualquier circunstancia. Es por eso es que no sé si eventualmente se actualizaría mejor la figura del retorno. Yo en este caso propondría mejor que se optara por el retorno del asunto, para el efecto de que, uno, quedara salvada la posición de la magistrada en cuanto al rechazo del proyecto, y dos, para efecto de que si tuviera que hacer algún trámite adicional en la instrucción, yo propondría el retorno del asunto. También me permitiría proponerlo, dado que voy a trabajar el asunto de acuerdo con el turno. Entonces, desde luego lo haría lo más rápido posible, si esto... Ahí el tema es que seguiríamos las reglas del retorno, ahí ya no sabríamos si le tocaría a ustedes. Claro, es como un volado, magistrado. Sí. A lo mejor nos estamos echando un volado, a lo mejor le toca a usted o a mí. Fue rechazado. Si ya avanzó algo, pues pásenmelo, magistrado. Entonces, a ver, si ustedes por mayoría deciden que sea retorno, si está aprobado por los dos, Sí, están de acuerdo en que sea retorno, entonces, por favor, si nos dice quién está... Sí, sería el turno de acuerdo al momento en el que se retorne el asunto, magistrado. El magistrado que esté en ese momento en turno. De acuerdo, muy bien. Entonces se llevará a cabo el retorno respectivo. Muy bien. De acuerdo. Continuamos. ¿Algún comentario adicional? Secretaría de Estudio cuenta, concluya con el informe de los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo. Pues sí. Es que, si me permiten, voy a darle lectura. Sí, Presidenta, Sí. para efecto de dar oportunidad a que no cometamos ningún error, igual y que den cuenta con los siguientes asuntos, en lo que se hacen los ajustes, y procederíamos a hacer la lectura de los resolutivos completo de los asuntos ya acumulados todos, ¿no? Claro que sí. Sí. Bueno, en tanto se lleva a cabo el ajuste de los puntos resolutivos, atendiendo a que fue rechazado por mayoría una parte del proyecto que fue presentado por mi ponencia, en ese momento vamos a continuar con el desahogo de los subsecuentes proyectos. Con gusto, magistrada. Sí. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios de revisión constitucional electoral 172 y 178 de este año, así como el juicio ciudadano 720, cuya acumulación se propone interpuestos por la coalición Juntos Haremos Historia, el Partido Revolucionario Institucional y por Efigenia Sánchez Colín, en su carácter de candidata a presidenta municipal de Tepoztlán, Estado de México, por la mencionada coalición, a fin de impugnar la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México en los juicios de inconformidad 1 y 95 del presente año acumulados. En el proyecto que se somete a su consideración se califican los agravios esgrimidos por los actores como inoperantes, ya sea porque en modo alguno combaten las consideraciones torales en que se sustenta la sentencia reclamada, por novedosos o por realizar afirmaciones genéricas sin fundamento. En ese orden de ideas,
tal y como se señala en el proyecto de la cuenta. Al resultar inoperantes los agravios esgrimidos por los promoventes, se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Antes de someter a la consideración del proyecto a los señores magistrados, ya está el punto resolutivo del juicio que fue votado con antelación. De una vez, si me autorizan los magistrados a darle lectura. Sí, de acuerdo. En consecuencia, en los expedientes STJE 21 y JRC 189 diagonal 2018, en cada uno se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda. Señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del cual ha dado cuenta la Secretaría de Estudio y Cuenta. No. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda a tomar la votación. Claro que sí. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Conforme con el proyecto de cuenta de los asuntos acumulados. Gracias. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. En estos juicios acumulados, cuyo índice es el JRC 172 diagonal 2018, comparto la ponencia. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarneros. A favor. Gracias. Magistrada, informo que los proyectos de la cuenta acumulada han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en los expedientes STJRC 172, 178 y JDC 720, todos de 2018 acumulados, se resuelve. Primero, se ordena la acumulación de los juicios mencionados. En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se confirma la sentencia impugnada. Secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Patricia Liliana. Sí. Perdón, Presidenta, únicamente para efecto de recopilar, entendería entonces que el JDC 728 es el asunto que se va a retornar. Sí, efectivamente, el que se va a retornar sería el juicio para la protección 728. Y el juicio electoral 21 y el JRC 189 serían aprobados por unanimidad. Sí. Entonces, sí. Y el 172 y sus acumulados también irían por unanimidad. Entonces, sí, todos serían por unanimidad menos el 728, que sería rechazado para el retur. Sí, ¿no? Para el retur. Perfecto. De acuerdo. Gracias, presidente. Disculpe. Secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Patricia Liliana Garduño Romero, informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 717 de este año, integrado con motivo de la demanda presentada por María Cristina Hernández Mendoza en contra de la sentencia del 20 de septiembre de 2018 dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México en el juicio ciudadano local 449, por la que se desechó, debido a la falta de interés jurídico de la actora, el medio de impugnación intentado en contra de la declaración de validez y entrega de la constancia como 11ª regidora del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, otorgada en favor de la ciudadana Araceli Torres Flores. A juicio de la ponencia, los agravios son inoperantes, porque los motivos de inconformidad son reiteraciones de los argumentos ya expuestos e ineficaces porque no controvierten las razones en las que se sustenta el acto impugnado. El contraste realizado entre la demanda del presente juicio ciudadano con el escrito primigenio que motivó la sentencia impugnada evidencia la reproducción literal y sustancial de los conceptos de agravio manifestados por la actora en ambas instancias. Además, los argumentos adicionales que fueron formulados ante esta sala regional son genéricos, ya que no cuestionan directamente las razones que tuvo el tribunal responsable para desechar el juicio local. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrada. Sí, gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto. Secretario General, proceda a tomar la votación. Claro, magistrado. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. En favor del proyecto de cuenta. Gracias, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Es mi consulta. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarneros. A favor. Gracias. Magistrada, el proyecto de la cuenta es aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente STJDC 717 diagonal 2018 se resuelve. Único, se confirma la sentencia impugnada. Secretaria de Estudio y Cuenta, continúe con el informe de los asuntos. Enseguida, magistrada.
Doy cuenta con el proyecto correspondiente al juicio electoral número 9 de este año, promovido por los ciudadanos Pedro Porras Pérez, Ana Isabel Porras Pérez y Carlos Benítez Pacheco, en su carácter de presidente municipal, síndica jurídica y tesorero del Ayuntamiento de Tezantepec de Aldama, Hidalgo, respectivamente, a fin de impugnar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, por la que se condenó a ese ayuntamiento al pago de diversas prestaciones en favor de exintegrantes del Cabildo. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone analizar el fondo del asunto, toda vez que los actores cuestionan la competencia asumida por el tribunal responsable, desconociendo el criterio sustentado por la Sala Superior respecto a que no es materia electoral cuando se demanda el pago de dietas una vez que se dejó el cargo. Al respecto, se propone calificar como infundados los agravios en razón de que la responsable conoció del caso en atención a la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado del 29º Circuito, que lo determinó así. Asimismo, los demás agravios formulados por la parte actora, con los que se pretende cuestionar la decisión de fondo del tribunal local, son inoperantes, en tanto que se carece de legitimación activa al haber ostentado el carácter de responsable ante esa instancia. Por tanto, se propone confirmar la sentencia controvertida en lo que fue materia de impugnación. Es la cuenta. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto. Sí, magistrado Silva. Magistrados, una situación, nada más una precisión. Realmente el expediente es el ST-JE-10/2018 y siendo consistentes con lo que ya se ha votado propiamente, tiene que ver con cuestiones en los que también se ha pronunciado esta sala regional y precisamente la temática está vinculada con dos aspectos fundamentales: lo relativo a la competencia, que es una cuestión que es respecto a la cual se da la conclusión de que correspondía al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo el conocimiento de estos asuntos, y el resto de los agravios que se vienen formulando, dado, como ya se refiere, que tienen que ver con el relativo a cuestiones que están vinculadas con el pago de algunas situaciones que aducen los actores que tienen derecho, pues se proponen como inoperantes. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado. Sí, magistrado. Gracias, presidente. Bueno, este es un asunto que tiene ya mucha historia y camino andado en el tema, deriva ya de algunas otras determinaciones. Aquí lo cierto es que yo coincido con el criterio del proyecto que se nos somete a consideración, toda vez que el tema de la competencia ha sido definido por el Tribunal Colegiado, el primer Tribunal Colegiado del 29º Circuito, actuando en esta potestad delegada que tiene de resolver conflictos competenciales, y es como si fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien lo hubiera decidido. Entonces, en este caso, conflicto competencial resuelto en favor del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo hace que el tribunal se pronuncie, no obstante ya las determinaciones que se habían emitido. Por ello es que en este caso concreto creo que el planteamiento que hace el presidente y los integrantes del Ayuntamiento de Tezantepec no cabría la posibilidad de acoger su pretensión, y por ello adecuadamente se declaran infundados los agravios e inoperantes los restantes, que bueno, pues ya controvierten propiamente la materia de la decisión, que como autoridades responsables no podrían combatirla. Por ello es que en este caso compartiré el proyecto que nos somete a consideración el magistrado Silva. Es cuanto, magistrado. Sí, magistrado. Secretario General, proceda a tomar la votación. Claro, magistrado. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. A favor. Gracias, magistrado Juan Carlos Silva Daya. Es mi consulta. Gracias. Magistrada Marta Martínez Buena. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado, el proyecto de la cuenta es aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente STJE 10/2018 se resuelve: único, se confirma la sentencia controvertida en lo que fue materia de impugnación. Secretaría de Estudio y Cuenta concluye con el informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Juan Carlos Silva Daya.
Con su autorización, magistrada, señores magistrados, me permito concluir la cuenta con el proyecto de sentencia recaída al juicio de revisión constitucional electoral número 167 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México en el juicio de inconformidad número 33 y su acumulado 34 de este año, en la que se confirmaron los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría entregada a la planilla postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en el municipio de Zumpahuacán, Estado de México. En la propuesta se consideran infundados e inoperantes los agravios, básicamente porque, contrariamente a lo manifestado por el actor, sí se analizaron todos los planteamientos formulados ante el tribunal responsable. De ahí que no le asista la razón en cuanto a que la responsable no fue exhaustiva ni congruente, puesto que el tribunal, en una primera consideración, concluyó que le asistía la razón en el sentido de que el Consejo Municipal no fundó ni motivó su negativa a realizar el recuento total de votos solicitado en la sesión ininterrumpida de cómputo municipal. No obstante, el propio tribunal consideró que no era posible atender a la pretensión del actor, consistente en el recuento total de votos por existir más votos nulos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la elección, debido a que el accionante confunde las figuras de nuevo escrutinio y cómputo, que correspondían a un recuento parcial, con la de recuento total de votos, que versa sobre toda la elección, cuyas diferencias se plasman en la propuesta. En este sentido, no es preciso, como lo sostiene el actor, que el tribunal local fuera contradictorio, porque, como se anticipó, concluyó que, aunque efectivamente no se habían analizado esa petición de recuento, lo cierto es que la respuesta era y debe de ser negativa. Lo anterior, debido a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 373 del Código Electoral del Estado de México, en cuyo texto se establece el procedimiento al que se sujetarán los consejos municipales para la realización del escrutinio y cómputo de la elección de ayuntamientos, se advierte claramente que el supuesto que hizo valer el actor, consistente en que el total de votos nulos mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la elección, no está previsto en el citado artículo como causal legal para efectuar el recuento total de votos en la elección de Zumpahuacán. De ahí que resultaba a todas luces improcedente su pretensión. En consecuencia, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, está a nuestra consideración. Magistrado Silva, por favor. Sí, bien, magistrado. En este asunto es una propuesta donde se diferencia lo que consiste en el recuento parcial y el recuento total, pero la cuestión fundamental reside en que se trata de aspectos que están regulados desde la Constitución Federal y que en términos del artículo 41 fracción quinta apartado A y el 116 fracción cuarta incisos B y C de este ordenamiento fundamental se prevé que las reglas y el procedimiento de recuentos en sede administrativa o jurisdiccional debe estar previsto en la Constitución y la legislación local. Esto que implica que se trata de procedimientos reglados, es decir, respecto de esto opera la certeza, la objetividad y el principio de legalidad. En una concepción más amplia, constitucionalidad y convencionalidad, como se ha establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, es el caso que el supuesto que está previsto en la legislación del Estado de México corresponde a un único supuesto para la apertura total, que tiene que ver con la diferencia que se da entre el partido coalición que se encuentra en el primer lugar y el que se obtuvo el segundo lugar de la votación en el ámbito de que se trate. Y esta cuestión, cuando es igual a un 1% o menos, es lo que actualiza el supuesto, y esto permite que se proceda a la apertura total. El caso que trae a colación el actor, el partido político actor, tiene que ver con una situación diversa. Esto es cuando el número de votos nulos supera la diferencia que existe entre el primero y el segundo lugar. Y esto tiene que ver con
lo que se ubica como la apertura parcial. Es decir, hay que irlo viendo, pero respecto de cada una de las casillas. Hay varios supuestos que se establecen en la legislación local y, pues bueno, atendiendo a este principio que se establece desde la Constitución, tienen que estar arreglado. Entonces es que no se pueden estar generando ni en la sede administrativa ni por vía jurisdiccional supuestos diversos para proceder a la apertura total. Y bueno, se procede al análisis de los agravios que hace valer el actor y se les explica, no, mira, si la autoridad responsable fundó y motivó la determinación, establece una adecuada distinción entre lo que es la apertura total y parcial, y no fue contradictoria porque aunque reconoce que se solicitó en la sede administrativa la apertura total y que no fue objeto de una reflexión o una consideración por parte del órgano administrativo electoral, esto no generaba de todos modos, de cualquier manera, que se actualizara. Esa falta de respuesta no cambiaba o no permitía subvertir el procedimiento que ya estaba arreglado en cuanto a un único supuesto para la apertura total de los paquetes. Y entonces, en razón de esto es que se considera que finalmente no tiene la razón y se están proponiendo como infundados los agravios en esta propuesta. Es cuanto, magistrado presidente y magistrado. Sí, magistrado Silva. Magistrado Avance. Gracias, presidenta. En este sentido sí comparto yo la argumentación del magistrado Silva en el proyecto que nos somete a su consideración, y es derivado del caso concreto cómo fue que se solicitó este tema. La teoría del caso del partido actor es que existía un supuesto que esto debía hacerse en sede administrativa, y creo que ahí es donde radica una diferencia sustancial. Me explico. Los supuestos de realización de recuento total en sede administrativa tienen que corresponder con aquellos que dispone la ley, y en este sentido está previsto que esos recuentos no son optativos para la autoridad electoral administrativa. Si se presenta el supuesto y esto es solicitado por los representantes de los partidos, el recuento debe efectuarse, y por ello es que está tasado el supuesto en el que esto debe ocurrir. El partido actor en la instancia local señaló como agravio, y cito textualmente, la negativa para realizar el recuento total de votos que el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en primer y segundo lugar, por lo cual la autoridad señalada como responsable debió proceder al recuento de la totalidad de votos, por lo cual la autoridad tenía la obligación de fundar y motivar su negativa. Y creo que esta es la gran diferencia. Cuando se da, hemos tenido varios precedentes en los que se ha ordenado un nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional, y el caso más reciente, bueno, el caso adoptado en el Estado de Puebla por la Sala Superior, que son recuentos que se han solicitado en sede jurisdiccional, pero alegando supuestos distintos a los que debían realizarse por parte de la autoridad electoral administrativa. Pero esto siempre se ve recargado con la necesidad de demostrar por qué el recuento sería un modo útil para solventar determinada circunstancia que genere dudas en el resultado de la elección o que genere una afectación en el resultado de la elección. Aquí la argumentación del partido actor se limita a decir, como hay más votos nulos que votación de diferencia entre primero y segundo lugar, hay que abrir todas las casillas. Y en este sentido creo que la respuesta que da el magistrado Silva es del todo afortunada. Este supuesto legalmente no está previsto como de recuento en sede administrativa. Y si lo que pretendía era que esto se hiciera o se ordenara en sede jurisdiccional,
que en esta parte creo que ahí yo reservaría mi criterio, tendría que existir una fundamentación o elementos en el juicio que demostraran que sería un modo de solventar esta circunstancia. Este supuesto no lo habíamos tenido en una elección constitucional, pero ciertamente se parece mucho a los criterios que externamos en aquel caso de la elección del Partido Acción Nacional en el estado de Colima. No sé si lo recuerden, que había un paquete electoral que se hacía una alusión concreta a por qué tenía que volverse a realizar la apertura de ese paquete, y que no estaba previsto dentro de los supuestos de realización de la autoridad intrapartidista, pero la mayoría de esta sala determinó que se daba un supuesto específico en el que resultaba procedente hacer la apertura en sede jurisdiccional. Y creo que esa es la diferencia en cuando se plantea una necesidad de realizar un recuento en sede jurisdiccional, tiene que estar soportada en argumentos suficientes que hagan útil la diligencia y que materialicen la posibilidad de que el recuento lleve a una circunstancia o a un resultado distinto. La afirmación por la afirmación sola, como es el caso de este juicio de revisión constitucional, en el sentido de que la diferencia entre el primero y segundo lugar contrastada con la diferencia de votos nulos, que por ese solo hecho habría que hacer algún recuento, me parece insuficiente. Y por ello es que en este caso yo votaré a favor del proyecto que nos somete a consideración el magistrado Silva. Es cuanto, magistrado presidente. Sí, magistrado Silva, sí, por favor. Gracias, magistrado. En efecto, yo creo que esta inquietud aparece recogida en el tercer párrafo de la página 36, porque cuando estábamos elaborando el proyecto, la Secretaría de Estudio y Cuenta y el de la Voz, precisamente advertíamos esta cuestión, es decir, en el caso de la sede administrativa, inclusive voy a dar lectura a este texto que me parece que puede resultar relevante. De acuerdo con la interpretación gramatical de lo dispuesto en el artículo 116, fracción cuarta, inciso L de la Constitución Federal, desde las constituciones locales a la legislación secundaria, es decir, desde ese espectro tan amplio de normativa, se deben prever los supuestos y las reglas para la realización en los ámbitos administrativo y jurisdiccional de recuentos totales o parciales de votación, es decir, no se puede generar vía determinaciones administrativas hipótesis o causas diversas a las regladas en disposiciones jurídicas formal y materialmente legislativas. Entonces, como se tiene presente, los órganos jurisdiccionales, pues en el caso de los órganos federales, tienen facultades para resolver con plenitud de jurisdicción y dependiendo, estoy hablando de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dependiendo si es un juicio para la protección de los derechos político-electorales, es la situación de disponer lo necesario para reparar la violación constitucional alegada. Bueno, esto es en el JRC, y en el otro prever lo necesario para reparar la vulneración al derecho político electoral. Entonces, y además, si esto también se lee con las disposiciones de la fracción quinta del artículo 41 de la Constitución Federal, el último párrafo del artículo 14 de este ordenamiento, también, pues bueno, es una circunstancia en donde pues los efectos de las determinaciones jurisdiccionales tienen unos alcances que son claramente diversos a lo que ocurre en los supuestos administrativos. Es cuanto, magistrado presidente y magistrado. Sí, magistrado. Magistrado, secretario general, procede a tomar la votación. Con gusto, magistrado. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. En favor del proyecto de cuenta, reservando nada más mi criterio en cuanto a que existe la posibilidad de que existan algunos supuestos de recuento en sede jurisdiccional, atendiendo a cada caso concreto, y que en el caso no se actualice. Gracias. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Es mi propuesta. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarneros. A favor. Gracias, magistrado.
Magistrada, le informo que el proyecto de la cuenta es aprobado por unanimidad de votos, con la reserva del criterio que ya anunció el magistrado Alejandro La Vida Bande Juárez. En consecuencia, en el expediente STJRC 167/2018 se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la sentencia impugnada. Señores magistrados, ¿alguna intervención adicional? Al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión. Buenas tardes. Acaba de concluir la sesión pública programada para este miércoles 17 de octubre, aquí en el Salón de Plenos de la Quinta Circunscripción Plurinominal. Coméntanos, Amado, qué fue lo que resolvieron la magistrada y los magistrados el día de hoy. Efectivamente, Alejandra, mira, de los asuntos que hoy fueron motivo de análisis en la sesión, yo destacaría sin lugar a dudas el juicio ciudadano 715, promovido por Margarita Santos Mendoza, que viene cuestionando la omisión de emitir ciertos actos por parte de un organismo adherente del Partido Revolucionario Institucional para la renovación de una dirigencia de la Confederación Nacional Campesina. A final de cuentas, la variante que presenta este asunto es que incluso la actora promueve un paso antes, ni siquiera es propiamente el juicio ciudadano en sí, sino unos medios preparatorios, como ella misma lo denomina, y bueno, se estima en el proyecto, que ahora ya es sentencia aprobada, que no es un supuesto de procedencia que expresamente esté previsto en la ley de medios, ¿no? También está el juicio ciudadano 730, promovido por Yuritsi Jocelyn López Oropesa, y que tiene la particularidad de que ella en la instancia local, ante el Tribunal Electoral del Estado de México, ya ganó o ya obtuvo la satisfacción de su pretensión a través de que se ordene al Ayuntamiento de Jaltenco el pago de sus dietas. Sin embargo, en la parte de las garantías de no repetición, se abre la posibilidad de que el Cabildo, a través de la aprobación de un programa de austeridad, pudiera, digo, no es el caso, pero es la posibilidad que se pretende evitar, pudiera exceptuarse de hacer estos pagos, argumentando que el no cubrir las dietas a algunos de los regidores no es un asunto privativo del actor en estos juicios, sino que incluso se le va a hacer el descuento a todos los regidores de manera alternada, digamos, de manera aleatoria, ¿no? Sin embargo, aquí el tema es que, como lo comentaban los magistrados en la discusión de los asuntos, no es un derecho, hablando del pago de las dietas, que sea renunciable en términos constitucionales, y por lo tanto el que en garantías de no repetición se haya determinado o se haya abierto esta posibilidad para que se apruebe a través de un plan de austeridad el no pago de las dietas, pues no es razonable, ¿no? Y finalmente, el juicio de revisión constitucional que discutieron los magistrados al final de la sesión, el juicio de revisión 167, y que bueno, que tiene la particularidad de que es un recuento que se solicita con base en un supuesto no previsto en la ley, y se hace a través de la intervención de los magistrados Alejandro Abante y Juan Carlos Silva, esta acotación en principio de que no cualquier resultado obtenido en un proceso electoral puede justificar la apertura de los paquetes, ¿no? Recordemos que a final de cuentas la actuación de los ciudadanos y de las autoridades electorales tiene la presunción de la validez y de la buena fe, y que entonces tienen que ser supuestos previstos exactamente en la norma para hacer aperturas tanto parciales como totales en sede administrativa o en sede jurisdiccional, y el magistrado Abante reserva también su criterio en el sentido de decir, bueno, habrá que ver si de acuerdo al asunto que se plantee la apertura es útil, ¿no? Y va a reportar en realidad a lo mejor mayor certeza al resultado. En caso contrario, pues se respaldaría la decisión de que no solamente por una ocurrencia, ¿no?, se pudiera ordenar la apertura, máxime que en el caso concreto lo que se estaba pidiendo era una apertura total, ¿no?, un recuento total, a través de un supuesto que en realidad en la legislación local está previsto solamente para las casillas, que es el hecho de que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor o igual al número de votos nulos obtenidos en la casilla. Sin embargo, la pretensión del partido era llevarlo al nivel de toda la elección, y es un supuesto que no está previsto en la norma, y serían los asuntos más rescatables de esta sesión. Muy bien, pues 19 juicios en donde destacaron principalmente la elección de la validez del Ayuntamiento de Zumpahuacán, así como el pago de dietas en el municipio de Jaltenco, Estado de México. Muchísimas gracias, Amado, por acompañarme. Al contrario. Y gracias a quienes nos siguen a través de redes sociales, los invitamos a estar muy pendientes y que tengan una excelente noche.